¿Sabes cómo utilizar el ácido cítrico para limpiar eficazmente tu hogar de forma natural y no tóxica? Hola a todos, yo soy Wendy y hoy hablamos de este fabuloso producto ideal para desinfectar y limpiar la casa de una forma fácil y además ecológica. El ácido cítrico es un ácido orgánico que se encuentra naturalmente en muchas frutas, particularmente en frutas cítricas como limones, naranjas y limas. Se utiliza como aditivo alimentario para impartir un sabor amargo y añadir frescura. También es un excelente producto para la limpieza de la casa, ya que tiene propiedades desinfectantes, blanqueantes y antical. Puede utilizarse para limpiar y desengrasar superficies como fregaderos, azulejos, grifos, ollas y sartenes. También se puede añadir al detergente para ropa para aumentar su eficacia. Para utilizarlo, simplemente disuelve el ácido cítrico en agua caliente y aplícalo sobre la superficie a limpiar con un paño o esponja. Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar. Es importante realizar la prueba en un área pequeña y ocultar para asegurarse de que no dañe la superficie. En 400 mililitros de agua añadimos 50 gramos de ácido cítrico y 2 cucharadas de jabón líquido para platos. Y tenemos un eliminador de cal muy potente. También puedes rociar los cristales de la ducha y quedarán siempre relucientes. Veamos cómo quitar la cal de los grifos. En un recipiente con agua tibia añadimos 2 cucharadas de ácido cítrico. Disolvemos muy bien y dejamos en remojo los chorros del grifo durante media hora aproximadamente. O si ves que están como los míos, déjalos más tiempo. Y mira cómo resultan. Para limpiar la lavadora, coloca algunas cucharadas en una taza medidora. Programa corto a 60 grados y esperar los resultados. Es un potente desincrustante que puede eliminar fácilmente los depósitos de cal, jabón y otros residuos de las superficies. En 1 litro de agua mezclamos 100 gramos de ácido cítrico. Disolver muy bien y agregar a la bandeja del suavizante. Ayuda a neutralizar los minerales presentes en el agua, suavizando las prendas y reduciendo el riesgo de formación de cal en el tejido. Con ácido cítrico también podemos limpiar nuestro hervidor de agua. Lo llenamos de agua con una cucharadita pequeña de este polvo y basta con hervirlo para ver los resultados. Después de eso puedes usar esta agua para limpiar las tuberías. El ácido cítrico es biodegradable y no daña el medio ambiente una vez que se vierte en las tuberías domésticas. Por tanto, es una opción sostenible para quienes están atentos a la ecología.
En una taza de agua añadimos 2 cucharadas de ácido cítrico y 15 gotas de tu aceite esencial favorito. Y nos queda un buen desengrasante desinfectante para la limpieza de cristales de ventanas, los sanitarios del baño e incluso las superficies de nuestras cocinas. El ácido cítrico no debe usarse en ambientes en contacto con materiales sensibles a los ácidos, como mármol, piedra natural, metal resistente al deslustre, cerámica vidriada, plásticos delicados o madera sin tratar. Además, se debe evitar el ácido cítrico en lugares donde pueda comprometer la seguridad o la salud de las personas, como cerca de estufas, hornos o llamas abiertas. Podemos decir que el uso del ácido cítrico para la limpieza de la casa es verdaderamente eficaz. Hemos visto cómo es capaz de eliminar fácilmente la suciedad y la mugre más rebelde, dejando nuestras superficies limpias y brillantes. ¿Te animas a agregar el ácido cítrico a tu rutina de limpieza? Cuéntame en los comentarios si viste los resultados como yo y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao! Si nunca has usado percarbonato de sodio, significa que no sabes qué es y para qué se utiliza. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy hablaremos de un producto para el hogar muy versátil y útil, como escuchaste antes, el percarbonato de sodio. El percarbonato de sodio es un compuesto químico sólido elaborado a partir de una mezcla de carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. A menudo se utiliza como agente blanqueador y limpiador en detergentes para ropas y productos de limpieza domésticos. Cuando entra en contacto con el agua, el percarbonato de sodio libera oxígeno activo, que actúa como agente antibacteriano y blanqueador. También es una alternativa respetuosa con el medio ambiente al cloro, ya que se decompone completamente en agua y oxígeno sin dejar residuos nocivos para el medio ambiente. El percarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio son compuestos químicos basados en sodio y oxígeno, pero difieren en su estructura y propiedades. El percarbonato de sodio se utiliza comúnmente como ingrediente en detergentes para ropa y productos de limpieza para el hogar, mientras que el bicarbonato de sodio es un ingrediente común en las soluciones de limpieza no abrasivas para eliminar la suciedad y los olores. Vayamos directo al grano. El percarbonato de sodio es un excelente blanqueador y desinfectante natural que puede ayudar a eliminar las manchas rebeldes y mantener la ropa blanca y brillante. El uso más común de este compuesto es para blanquear telas. Agregué mi detergente habitual a la lavadora junto con el percarbonato de sodio. Puedes ponerlo directamente dentro del tambor. La dosis recomendada de percarbonato de sodio varía según el nivel de suciedad de la ropa. Generalmente se recomienda agregar de 1 a 2 cucharadas de percarbonato de sodio a cada carga y ejecutar el ciclo de lavado como de costumbre. En la cocina se puede utilizar para limpiar y desinfectar tablas de cortar o de madera o de plástico. Simplemente espolvorea un poco de percarbonato de sodio en la superficie y frota con el jugo de limón. Enjuagar muy bien, secar con un paño limpio y dejar secar completamente antes de guardar.
El percarbonato de sodio se puede utilizar como detergente para lavar platos, ollas, sartenes, eliminando la suciedad y los residuos de grasa. También se utiliza para blanquear envases de plástico. En mi caso, lo usaré para quitar manchas de las tazas de café. Si te pasó como a mí, que se mancharon con el tiempo, podemos tratar de renovarlas nuevamente. Llena el fregadero con agua caliente y agrega 1 o 2 tazas de percarbonato de sodio, dependiendo de la cantidad de platos y sartenes que necesites lavar. Coloca los platos y ollas sumergidos en la solución y déjalos en remojo durante al menos 15-20 minutos. Esto te permitirá que el percarbonato de sodio elimine eficazmente la suciedad y los residuos de alimentos. Después del periodo de remojo, lava los platos y utensilios de cocina con una esponja o cepillo para eliminar los restos de suciedad. El percarbonato de sodio ayudará a desengrasar fácilmente. Enjuaga bien con agua limpia y seca todo con un paño limpio. Es importante recordar usar guantes durante el proceso, ya que el percarbonato de sodio puede irritar la piel. El percarbonato de sodio se puede diluir en agua tibia y usarse para limpiar diversos tipos de superficies del hogar, como refrigeradores, pisos, azulejos, accesorios de baños y muebles. Vierte 1 cucharada de percarbonato y agua calentica en una botella con atomizador. Lo mezclamos y cuando se enfríe podemos usarlo para limpiar y desinfectar las superficies mencionadas anteriormente. Debo advertirte que prepares la solución a utilizar, ya que después de 4 horas sus propiedades dejarán de estar activas y deberás desechar la mezcla. Hagamos un 2 en 1. Vierto en el inodoro 1 o 2 cucharadas de percarbonato y agua caliente. Esta mezcla tiene efecto blanqueador, así que si tienes alguna mancha te ayudará a eliminarla. Pero también dejaré el cepillo dentro. Pasado el tiempo, limpio el inodoro, enjuago normalmente y de una vez tendré un inodoro más blanco y un cepillo desinfectado. ¿Percarbonato de sodio para limpiar el suelo? Sí. Aunque no es un uso habitual que le doy al percarbonato en casa, usándolo de vez en cuando para el suelo y azulejos del baño y la cocina, conseguiré mantenerlos desinfectados y limpios. Simplemente llena el cubo con agua caliente, agrega 1 cucharada de percarbonato, espera que se disuelva bien y limpia como de costumbre. Si lo deseas, puedes agregar una tapita de desinfectante para pisos para darle un poco de aroma. Y eso es todo por hoy. Déjame saber en los comentarios si estabas familiarizado con el percarbonato de sodio y si conocías estos u otros usos. Un beso grande a todos y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!